La vida del 16º Gyalwang Karmapa, a partir de los testimonios de quienes lo conocieron. En el Tíbet, los años 1924-1936. Infancia, reconocimiento, entronización y primera etapa formativa, el nacimiento de un Buda. Cerca de 2 años después del paranirvana del 15º Karmapa, Dzogchen Rinpoche Thupten Choki, abad del famoso monasterio Nyingmapa con el mismo nombre, visitó a Peljor Punchok, ministro del rey de Derge, además lama, y a su esposa Khalsan Choden, de la cual se afirmaba que era una dakini. Este matrimonio pertenecía a la familia Atup, conocida y apreciada en toda la región de Derge, en el este del Tíbet. Cuando llegó a Dengkok, Dzogchen Rinpoche, el lama principal de la pareja, fue recibido en la mansión señorial con todos los honores propios de la etiqueta tibetana. Tras su acogida, el gran enseñante prodigó consejos de orden espiritual y secular a los 2 esposos y les anunció que iban a tener un hijo. Había decidido que el niño, que sería la reencarnación de un gran bodhisattva, se llamaría Thupten Gelek. Y, en efecto, poco después de la visita del abad, la señora Khalsan Choden constató con gozo que estaba encinta. Fue un embarazo bastante fácil. Al igual que en muchos casos de mujeres encinta de reencarnaciones de grandes maestros tibetanos, ocurrieron prodigios. Se dijo además que ya en el vientre de su madre, el niño recitaba el Om Mani Padme Hum, el mantra de Avalokitesvara. La futura madre, Choden, tuvo asimismo sueños extraños, como el de una corona negra. Con creciente claridad presentía que su hijo iba a ser, como le había anunciado Dzogchen Rinpoche, un gran bodhisattva. Puesto que se trataba de un niño extraordinario, el lama aconsejó a la madre que viviera en retiro durante el embarazo. No podía dar a luz a un tulku en su propia casa, sino en una gruta llamada Fortaleza Celeste de los Leones, cercana al palacio de la familia Atup. Este lugar había sido profundamente bendecido por Padmasambhava, el introductor del budismo en el Tíbet en el siglo VIII. Ante la proximidad del parto, se instaló una gran tienda en una pradera espléndidamente en flor, situada delante del lugar sagrado. Poco antes del día del alumbramiento, la misma naturaleza se hizo eco del gran suceso. Por ejemplo, un lugareño llegó corriendo y contó emocionado que había visto varios arcoíris superpuestos unos sobre otros por encima de la tienda preparada para el parto, así como imágenes fantásticas dibujadas por las nubes. La noche antes del parto, la tienda, que estaba ricamente adornada, quedó de forma inexplicable envuelta por una vivísima luz. Todavía hoy se cuenta que podían oírse voces en distintas lenguas y el sonido de instrumentos de música ritual, a pesar de no verse a nadie oficiando ceremonia alguna. Según los tibetanos y la doctrina budista, existen seres invisibles a los ojos de la mayor parte de nosotros, pero tan reales como los humanos o los animales. Para los testigos de aquel día era evidente que se trataba de sonidos emitidos por los protectores del Dharma, llegados para asistir al nacimiento del gran Bodhisattva. Debido a que era noble y relevante, la futura familia de Karmapa contaba con cerca de 100 sirvientes, todos presentes cuando, según la leyenda, tuvieron lugar acontecimientos aún más insólitos. La víspera del parto, el bebé había desaparecido del vientre de la madre.
Podemos imaginar la gran inquietud que debió de invadirla a ella. Pero la mañana siguiente, a la hora del alba, su vientre volvió a abultarse. El bebé había vuelto. Posteriormente, algunos lamas explicaron a la madre que el niño había partido a las tierras puras. Además, la madre, que era también una dakini, tuvo la visión de un ser negro que identificó como el protector del Dharma, Mahakala Bernachen, principal divinidad protectora del linaje Karma Kagyu. Por fin, al ocaso del 14 de agosto de 1924, nació el 16º Gyalwa Karmapa, Ranjung Rigpe Dorje. Como sucede con todos los grandes maestros, su nacimiento estuvo acompañado de signos auspiciosos: arcoíris en el cielo, una lluvia suave que regó la tierra, otra lluvia, esta vez de pétalos de flores, presenciada por algunos, un ligero temblor del sol, la transformación en leche del agua de los cuencos que había en la tienda, adornada espléndidamente. Su madre, que apenas había sentido molestias durante el embarazo, dio a luz sin ninguna dificultad. Se dice que Karmapa fue capaz de caminar y hablar inmediatamente, al igual que la mayor parte de sus encarnaciones anteriores. Dio 7 pasos en cada una de las direcciones cardinales, al tiempo que, conforme a la leyenda, anunciaba: «Madre, no voy a quedarme aquí». De esa manera ya afirmaba el intrépido carácter de un gran bodhisattva. Pasaron los años y el pequeño Karmapa vivía una infancia feliz y despreocupada. Creció rodeado de ternura y cariño en medio de las mejores condiciones posibles para desarrollar plenamente todas sus capacidades. A pesar del secretismo con el que se ocultaba la identidad del niño, los habitantes de las aldeas vecinas acudían frecuentemente a pedirle una bendición, pues los prodigios ocurridos el día de su nacimiento no habían pasado desapercibidos. Era un niño fuera de lo común, con un don de clarividencia de particular utilidad para los lugareños. Por ejemplo, si se perdía un carnero u otro animal de sus rebaños, acudían al gran bodhisattva, que siempre sabía dónde se encontraba el animal desaparecido. El fruto de las prácticas realizadas en sus vidas anteriores y su creatividad de niño lo volvían capaz de llevar a cabo proezas y milagros. Por ejemplo, arrojar un huevo desde el tejado de la casa familiar sin que se rompiera, o coger una taza de preciosa y dura porcelana y modelarla como si fuera arcilla fresca. La búsqueda de la carta de predicción. En el pasado fueron muchos los karmapas que dejaron alguna indicación oral o escrita sobre su siguiente encarnación. Pues bien, el 15º Karmapa fue el único que dejó 2, la primera cuando estaba enfermo en el umbral de la muerte, aunque se curó poco después, y la segunda redactada poco antes de su paranirvana en el año 1921 en Surpu, la sede de su monasterio matriz. Esta carta se la confió a su secretario personal, Yampel Sultring, encomendándole que no le hablara a nadie de ella y que solo la mostrara en el momento oportuno. Poco después del paranirvana de Karmapa, Yampel Sultring abandonó el monasterio y partió a Golok, una región en el extremo noreste del Tíbet, a 2 jornadas de viaje a pie, donde residió varios años. Pasó el tiempo y los discípulos de Karmapa esperaban con impaciencia la reencarnación de su maestro. No eran los únicos que deseaban localizarlo.
En 1930, 8 años después del paranirvana del 15º Karmapa, el gobierno tibetano de Lhasa se dirigió a la administración de Surpu, el Surpu Labrang, para recibir indicaciones acerca de la reencarnación del siguiente Karmapa. Sultring había respetado el deseo del Karmapa Rigpe Dorje antes de su llegada a Golok y no había hablado con nadie sobre la carta de predicción. Nadie sabía si Karmapa había dejado una carta ni, por tanto, dónde podría estar. Entonces se desató una búsqueda frenética, se escudriñaron todas las páginas de un montón de libros de la biblioteca y hasta se abrió el colchón donde dormía el difunto Karmapa. Toda búsqueda resultó en vano, pues la misiva se encontraba a buen recaudo en el amuleto de bendiciones que llevaba despreocupadamente Sultring alrededor del cuello. Por fin, la administración de Surpu informó al gobierno de que la búsqueda había sido infructuosa. En contraste con los sucesos casi sobrenaturales acaecidos al nacer el gran Bodhisattva Ranjung Rigpe Dorje, el interés del gabinete del 13º Dalai Lama era de índole totalmente distinta. Debido a que Surpu no se hallaba en condiciones de encontrar la reencarnación, se anunció enseguida que Karmapa había reencarnado como el hijo de un ministro del gobierno de Lhasa. La noticia se propagó como pólvora por todo el país y llegó incluso a oídos de Sultring, recluido en Golok. Como portador de la carta de predicción que le había confiado el finado Karmapa, sabía que la reencarnación no podía decidirse sin ese documento y estaba convencido del error del gobierno acerca del candidato elegido. Entonces corrió a Surpu, donde hizo entrega de la carta al secretario general. Todos se alegraron mucho de al fin tener indicaciones sobre la reencarnación de Karmapa, pues muchos sabían que la elección del gobierno de Lhasa no era la correcta. La buena nueva, transmitida de inmediato a las autoridades de la capital, fue acogida sin gran entusiasmo y mereció la siguiente respuesta. El gabinete del Dalai Lama ya ha emitido una declaración y su posición no puede ser invalidada. A lo largo de un año se produjo un intercambio de cartas entre Surpu y los funcionarios del gobierno. Se dice que hasta la familia real de Bután tuvo que intervenir como mediadora. Con la esperanza de llevar al gobierno a revisar su postura, se ofrecieron generosos obsequios al Dalai Lama, que estaba en Lhasa, lo que mermó considerablemente las finanzas del monasterio de Surpu. Por fin, el supuesto Karmapa, el hijo del ministro, falleció en un trágico accidente. Solo en ese momento, el gobierno tibetano autorizó a la administración de Surpu a buscar al nuevo Karmapa. El mensaje redactado en la escritura de las Dakinis. A mayor dificultad, mayor triunfo, exclamaría posteriormente el 16º Karmapa. Sabía de qué hablaba, pues enseguida aparecieron nuevas dificultades a la hora de indagar su renacimiento. La carta de predicción estaba redactada en la escritura de las Dakinis. Por suerte, una de las reencarnaciones de Khyentse Wangpo el Grande, el primer Beru Khyentse Rinpoche del monasterio de Palpung, sabía leerla. Unos mensajeros le llevaron el documento a Kang, en el Tíbet oriental, donde vivía. El viaje se llevaba un mes a caballo desde Surpu. Esta circunstancia retrasó aún más la búsqueda. Finalmente, al examinar la carta, Khyentse se encontró un código cifrado. Sin embargo, el maestro también conocía ese código desarrollado por el 13º Karmapa y logró descifrarlo.
Feliz por desentrañar indicaciones claras y precisas sobre la reencarnación de Karmapa, exclamó: «Ya he alcanzado el objetivo de mi vida». Sus palabras testimonian el inmenso respeto de Khyentse Rinpoche, uno de los más grandes maestros de su siglo, por Karmapa. Un respeto compartido con numerosos otros grandes lamas de su época. La predicción, que llevaba el poético nombre de guirnalda del significado secreto de la flor de bambú, ornamento de los humanos, dice así: «Al oeste de aquí», refiriéndose a Surpu, cerca del río Serden, en el distrito del Arquero Valiente, sobre una colina con forma de león y adornada de A y Tup, se encuentra una casa de arcilla perteneciente a una familia noble y espiritual. Nacerá aquí en el año del buey o del mono, en el palacio del clan de los Chokar, en la matriz de una Dakini mundana. En la esfera inmensa de la vacuidad del Ati omnipresente aparecerá una gran luz, unión de la apariencia y del conocimiento, y tendrá el nombre de Ranjung Rigpe Dorje. Primera entronización en Palpung y primeros viajes. El 15º Karmapa había designado como titulares del linaje a dos de los más grandes lamas del linaje Karma Kagyu de su tiempo. El 11º Situpa Pema Wanchuk Gyalpo y el segundo Yangon Kontrul Khyentse Oser, dos de los más relevantes lamas del monasterio de Tupten Chokor Ling, denominado comúnmente Palpung, el mayor monasterio de la tradición Karma Kagyu de Kang. Ambos lamas habían tenido visiones claras del lugar de la reencarnación de Karmapa, que correspondían a las precisas indicaciones contenidas en la carta de predicción. Así, el verso sobre una colina con forma de león y adornada de A y Tup señalaba claramente a la familia noble de los Atup mencionada antes. En cuanto al arquero valiente, hacía referencia al rey Gesar y el distrito era Denkok, donde habría vivido en los siglos VII u VIII. Para localizar a ese niño extraordinario, bastaba con enviar mensajeros a la familia Atup, que era muy conocida en toda la región. Todo se reveló tal como estaba descrito en la carta. Una vez localizado, por fin, el nuevo Karmapa, el Ministerio de Culto de Lhasa fue prestamente informado del nombre de la nueva encarnación. El ministerio impuso de nuevo condiciones, insistiendo en que fueran nombrados dos candidatos, a partir de los cuales el propio ministerio elegiría al verdadero Karmapa. ¿Qué hacer? Designar un segundo candidato ofrecía el peligro de que los funcionarios eligieran al falso. Entonces, al primero Beru Khyentse se le ocurrió una idea brillante. ¿Y si al presentar la candidatura damos a uno el nombre de la madre y al otro el nombre del padre? Dicho y hecho, la respuesta de Lhasa no se hizo esperar. La reencarnación auténtica era el hijo de Khalsan Choden, la madre, y no el de Tsewan Norbu, el padre. De ese modo se eliminaron los obstáculos administrativos y por fin se abrió el camino a la entronización de la nueva reencarnación. En marzo de 1931, Situpa y Yangon Kontrul Rinpoche hicieron una visita al niño de 6 años, le confirieron los 5 preceptos laicos, en sánscrito Pankasila, en tibetano Genien, y la iniciación de larga vida del Buda Amitayus.
Beru Khyentse Rinpoche, también discípulo cercano del 15º Karmapa, tercero en el rango en la jerarquía de Palpung, se presentó para conocer al niño, acompañado de Sinpon Lekse Gyaltsen y de Dongen Gyaltser Sakyong, para conocer al niño e imponerle la pequeña corona negra y el hábito de su encarnación precedente. Karmapa reconoció inmediatamente a los lamas, los bendijo con ambas manos y, alborozado, pidió a sus padres que agasajaran a los invitados. Al mismo tiempo, los lamas remitieron a Rigpe Dorje una invitación para que fuera a Palpung, invitación que honró tiempo después. En el camino al monasterio de Kang, más al norte, Karmapa visitó. Después reanudaron la marcha hacia Palpung. Karmapa figuraba entre los maestros más venerados del Tíbet, muy especialmente en la región de Kang. Así, para expresarle su respeto, poco antes de llegar al monasterio, lo esperaban unos 600 monjes, una escolta de jinetes y caballos, ponis, ricamente enjaezados, que formaban un cortejo majestuoso durante la última etapa del camino a Palpung. Al llegar, el sonido de los yaling y de los radong llenaba el aire fresco de la primavera. Después de años de espera, la gente estaba feliz de conocer por fin a la reencarnación de Karmapa. En marzo de 1931, 10.000 personas, centenares de ellas, tulkus de todas las tradiciones tibetanas, asistieron a la solemne ceremonia de entronización presidida por el 11º Situ Rinpoche. Fue un suceso inolvidable de gozosos reencuentros de Karmapa con sus discípulos. Semanas más tarde, Karmapa se puso de nuevo en camino con Situ Rinpoche rumbo a Surpu. En el trayecto se tomó su tiempo para conocer a la población que lo acogía con ese fervor ilimitado que los tibetanos tributan a los grandes maestros. Karmapa visitó centros de práctica y monasterios, incluyendo su propia sede en Kang, Karmagong, así como Nedo, Kyodrak, Nantrol, Che y Dilyak. El nuevo Karmapa llegó escoltado por los guardias del rey a la capital del reino de Nancheng, en el Tíbet oriental, famoso por el elevado número de yogis y yoginis realizados. A Nancheng se le conoce también como Gomde, el país de la meditación, no solo por sus innumerables monjes y monjas ordenados que practican intensamente, sino por sus muchos upasakas y upasikas que han entregado sus vidas a la práctica. Karmapa consideró que el lugar ideal para oficiar la primera ceremonia de la corona negra era el monasterio de Jina, a medio camino entre Palpung y Surpu. El secretario general del 15º Karmapa estaba allí y había devuelto ceremoniosamente al nuevo Karmapa las vestimentas de su predecesor y la gran corona negra, por lo que se hallaba en condiciones de efectuar la ceremonia. Era un día despejado y luminoso de verano, con muchos augurios favorables para llevarla a cabo. Si, en virtud de su realización espiritual, un maestro es apto para elegir conscientemente el lugar y las circunstancias de su siguiente renacimiento, se habla entonces de su reencarnación como tulku. Karmapa, que en sus reencarnaciones anteriores ya era conocido por su capacidad para reconocer a los tulkus, dio nuevas pruebas durante su primera visita al monasterio de Surmang. A la edad de 7 años estaba jugando al aire libre cuando Surmang Tenga Tulku se acercó a pedirle indicaciones sobre la reencarnación del 10º Surmang Garwan Rinpoche. Rigpe Dorje se detuvo un instante y se puso a dibujar en la arena un detallado mapa del lugar de su nacimiento.
Al igual que en el caso de los demás tulkus, que reconocería más tarde, Karmapa ofreció extensas indicaciones para hallar la nueva reencarnación. Era como si con su mirada interior pudiera discernir claramente todos los detalles. Siguiendo sus indicaciones, resultó fácil reconocer al 11º Surman Garwan. Acababa el verano cuando, tras más de 5 meses de viaje y con un séquito de numerosos lamas, entre quienes destacaba Situ Rinpoche, Rigpe Dorje se aproximaba a Surpu, la sede principal de los Karmapas. A mediados de septiembre atravesó el último puerto que los separaba de su destino. Desde allí, los lamas y monjes de su monasterio lo esperaban para acompañarlo hasta las puertas de su residencia principal, formando un solemne cortejo de magnífico colorido. Fue recibido calurosamente por un océano de portadores de banderas e incontables practicantes que le dispensaron un suntuoso recibimiento. El esplendor de la ceremonia de acogida era una prueba del arte con que los tibetanos escenifican su mente despierta. Encantados de conocer a la reencarnación de su maestro, miles de discípulos de su predecesor le dieron la bienvenida, comenzando por los 2 Rinpoches, Gyalpa Drakpa Gyamso y Pao Tsukla Mawey. En 1912, al cabo de años de ocupación inglesa y china, el Tíbet había recuperado su independencia. A partir de entonces, se acostumbró en el país que las reencarnaciones de los maestros célebres visitaran al 13º Dalai Lama, Thubten Gyatso. Así pues, en octubre de 1931, Karmapa cumplió con esta tradición. El Dalai Lama dirigió la ceremonia de la tonsura en el templo más antiguo y famoso de Lhasa, el Yokang. A raíz de su ordenación conjunta, en la década de los años 1890, se había entablado una amistad entre el 15º Karmapa y el 13º Dalai Lama, a la cual Rigpe Dorje rendía tributo ahora, al visitar al líder tibetano. Cuando llegó, Karmapa llevaba una túnica especial y la corona negra pequeña. Como manda la tradición, Karmapa se quitó la corona y descubrió su cabeza desnuda. Pero el Dalai Lama, con el tono de asombro, le dijo: ¿Por qué no te quitas la corona al hacer las postraciones? Eso va en contra de la tradición. ¿Ignoras que no hay que tener la cabeza cubierta cuando uno se postra? Era evidente que el Dalai Lama había visto lo que el ojo ordinario no puede percibir, que el Karmapa llevaba una corona secreta, invisible. Entronización y primer ciclo formativo en Surpu. Posteriormente, Karmapa regresó a su monasterio de Surpu, no lejos de Lhasa, donde fue solemnemente entronizado por segunda vez en presencia de Situpa, Gyaltsapa, Pao Rinpoche y Gyalwan Drukpa Mipan Choki Wampo Rinpoche. En Surpu consagró una buena parte de los 4 años siguientes de su infancia al estudio del Dharma. Su principal profesor entonces fue Bo Ganka Rinpoche, considerado en el Tíbet uno de los más eminentes eruditos de su tiempo. Siendo muy joven, Karmapa ya había tenido numerosas visiones, pruebas del inmenso potencial de sus vidas anteriores. Más tarde, antes incluso de haber efectuado largos retiros espirituales, percibía las tierras puras o, como se les llama a veces, los reinos celestes, recurriendo a una simplificación religiosa. Veía budas, yidams y protectores en sus respectivas formas de Sambhogakaya e indicaba a sus profesores lo que se presentaba ante sus ojos, así como las predicciones o consejos que recibía de ellos.
No solo eso, ya que su mente no se hallaba limitada a los 3 tiempos, el joven Karmapa hablaba espontáneamente de sus vidas anteriores. Su tutor tomaba nota. Desgraciadamente, los escritos de esos años no lo acompañaron en el exilio posterior y se extraviaron cuando Surpu fue destruido como consecuencia de la Revolución Cultural China de los años 60. Gankar era un profesor severo y no vacilaba en golpear de vez en cuando a su alumno, que era vivaz y muy juguetón. Aunque antes en el Tíbet los castigos corporales eran moneda corriente, Gankar se mostraba muy delicado a la hora de disciplinar a un lama tan eminente. Cuando lo hacía, el Khenpo cerraba con llave la puerta de la sala de estudio, se postraba 3 veces ante su discípulo y luego lo castigaba. Un pariente cercano de Rigpe Dorje, enterado, protestó de inmediato y le dijo al Khenpo: «Karmapa es un Buda reencarnado y usted lo trata como si fuera un ser ordinario. Su proceder es inadmisible». La familia de Karmapa hizo que despidieran al tutor, aunque el niño no parecía pasarlo realmente mal con tales castigos. Es cierto que a veces me daba pellizcos o me pegaba, pero eran castigos dictados por la bondad de su corazón. Su intención era hacerme progresar en el estudio. Samten Gyatso, un practicante altamente realizado, ya con experiencia como profesor del 15º Karmapa, lo sucedió como tutor. Para disciplinar de algún modo al joven gran maestro, discurrió un método más astuto. En lugar de castigar a su discípulo cuando se distraía o no quería aprender, amenazaba con reprender al asistente de Karmapa. El efecto deseado no se hacía esperar, pues Karmapa, incapaz de soportar que su asistente sufriera por él, ponía inmediatamente fin al juego y volvía al estudio.